Bienvenidos a La Pelota Manda, temporada 2. Ya pasamos por el 4-2-3-1, el 4-3-3 y el 4-4-2. Tres formaciones que son moneda corriente en cualquier charla de fútbol. Hoy, en este cuarto episodio, cerramos el bloque con el sistema que, en mi opinión, representa la evolución más radical del juego posicional moderno, el 3-5-2. Un esquema con historia argentina, con raíces en el Mundial 86 y que en los últimos años resucitó para dominar las ligas más competitivas de Europa. En este episodio vamos a entender por qué y los datos nos van a sorprender. Antes de meternos de lleno en el análisis moderno, quiero hacer un paso previo que me parece imprescindible. Porque para entender hasta dónde llegó este esquema hoy, primero hay que saber de dónde viene. Y la historia del 3-5-2 tiene nombre propio y encima es argentino. Las raíces del sistema se hunden en el catenaccio italiano de los años 60. Ese fútbol ultradefensivo que buscaba solidez por encima de todo. Fue recién que en los años 80 la formación tomó su forma moderna y saltó al escenario más grande del mundo. El gran responsable fue Carlos Bilardo, heredero directo de la escuela creada por Osvaldo Subeldía en Estudiantes de La Plata durante los 60. Bilardo tenía una idea muy clara. ¿Para qué poner 4 defensores si ningún rival ataca con más de 2 puntas? Quería defender a la europea, con un líbero libre y 2 stoppers marcando cada uno al atacante más avanzado del rival. Incorporar 2 laterales volantes al mediocampo y no admitir posiciones fijas, reclamándoles a todos constante rotación de funciones. Hasta los cuartos de final del Mundial de México 86, Argentina jugó un 4-4-2 clásico. Fue recién ante Inglaterra donde Bilardo presentó al mundo su criatura, el 3-5-2. Hacía casi 30 años que la defensa de 3 no aparecía en competencias de primer nivel mundial. Y lo que pasó es historia conocida. La mano de Dios, el gol del siglo y Argentina campeón del mundo. La revista inglesa World Soccer no dudó en bautizarlo como el último sistema táctico del siglo XX. Ahora bien, hay un dato que me parece clave para entender todo lo que viene después, porque a pesar del reconocimiento internacional, el sistema nunca logró una gran popularidad inmediata y pocos equipos lo continuaron empleando en los años siguientes. Quedó como una rareza histórica, casi como un experimento brillante pero difícil de replicar. Y eso justamente hace todavía más impresionante lo que ocurrió décadas después. Fue en los años 90 cuando la formación ganó una segunda vida con el Milan de Arrigo Sacchi y su famoso trío defensivo como estandarte. Y en el siglo XXI, el sistema encontró a sus mayores propagandistas modernos. Mircea Lucescu en Croacia en 1998 y la Italia de Lippi, campeona en el año 2006. Luego la Juventus de Antonio Conte, que la convirtió en una máquina de ganar. Lo que hoy llamamos 3-5-2 es en realidad un 5-3-2, porque los laterales son tan ofensivos que el sistema se transforma en función de la fase del juego. Esa dualidad es exactamente la esencia de todo lo que les voy a contar. Lo que me resulta fascinante es que para quienes siguen este deporte con lupa, para los que lo disfrutan de desmenuzar en cada movimiento, es evidente que algo cambió. La geometría del campo es otra. Ya no existe ese esquema rígido y clásico de siempre. Hay un dinamismo, una fluidez que casi parece una coreografía ensayada al milímetro. Y eso no es casualidad, ni tampoco una moda pasajera. Es una revolución táctica real, documentada y medida en los despachos de los mejores clubes del planeta. Precisamente para desentrañar ese engranaje es que me metí de lleno en un montón de material buenísimo.
La misión de este capítulo es decodificar la revolución y evolución de la línea de 3 y el rol crítico del carrilero en el fútbol moderno, todo respaldado por datos concretos. Para arrancar a entender esta evolución, primero hay que romper ciertos estigmas del pasado. La línea de 3 tenía muy mala fama, y con razón. Alinear a 3 defensores centrales era sinónimo de inferioridad táctica o de ser un equipo ultraconservador. Era colgarse del travesaño, básicamente, o que dijeran, este equipo viene a no perder. Y listo, el debate terminaba ahí. Pero al repasar los casos de éxito recientes, el contraste es brutal. Vemos estructuras de 3 levantando la Champions, dominando ligas locales con un fútbol súper propositivo. Y esto no pasó de la noche a la mañana. Varios documentos apuntan a que la chispa de este renacimiento se encendió hace unos años con entrenadores muy específicos. Y acá es imposible no hablar de Antonio Conte, el actual entrenador del Napoli. Lo que hizo en la Juventus y después en el Chelsea fue un punto de inflexión total. Ese Chelsea en la Premier League no usaba la línea de 3 para esconderse atrás. La usaba para desarmar la presión alta, ya que era la norma en Inglaterra. Un cambio de paradigma impresionante. Y a partir de ahí se plantea algo clave. Los debates sobre formaciones estáticas en el papel ya no tienen sentido. El 4-4-2 o el 4-3-3 fijo ya son historia. El posicionamiento hoy es completamente líquido. Muta constantemente dependiendo de si estás iniciando la jugada, en progresión o finalizando. Incluso equipos que arrancan con línea de 4 como el Barcelona de Hansi Flick o el propio Manchester City, la modifican en tiempo real, bajan a un mediocentro o fijan a un lateral para construir con 3 hombres en el fondo. Y ese concepto de estructura líquida me parece vital, porque cuando decidís salir jugando desde tu arquero con 3 centrales, la intención no es defender, al contrario, es un principio matemático puro. Lo que buscas es generar superioridad numérica inmediata. Un 4 contra 3, el arquero más los 3 centrales contra la primera línea de presión rival. La pregunta obvia es, ¿cómo se traduce esa disposición en una ventaja real frente a un equipo que te viene a presionar con todo? Y la respuesta está en las distancias. En poner 3 hombres en la primera línea, reducís drásticamente los espacios entre ellos. Generás triángulos de pase mucho más cortos, lo que te permite una circulación a 1 o 2 toques. En el fondo, el equipo, con el balón, está tendiendo una trampa. Invita a los atacantes rivales a morder el anzuelo. Los atrae a una zona específica, los agrupa ahí y de repente larga un cambio de orientación rapidísimo hacia el lado contrario. Pasás de una zona súper densa a una zona de aislamiento donde tenés tiempo y espacio para hacer daño. Usar a los propios defensores como señuelo es brillante y funciona a la perfección si los jugadores tienen, obviamente, la técnica adecuada. Ahora, cambiando el foco hacia el centro del campo, hay un concepto que me voló la cabeza: la contención central. Hablan de la formación de una especie de jaula táctica cuando estos equipos estructurados en un 5-3-2 pierden el balón. Y es un mecanismo de embudo monumental. Los mediocampistas y los atacantes cierran líneas y bloquean por completo los pasillos interiores. Al saturar el carril central con esa jaula, básicamente le están dictando cómo tiene que jugar el rival. Le decís, por acá no pasás. Y entonces le concedés la salida por las bandas. ¿Por qué? Porque geométricamente es la zona de menor peligro inmediato. Y una vez que el balón va hacia el costado, la línea de cal obviamente actúa como un defensor invisible más. Toda la estructura se desplaza en bloque hacia esa banda, aíslan al jugador rival contra la línea lateral y le cierran cualquier opción de pase hacia adentro y lo obligan a equivocarse. Es una asfixia táctica maravillosa. Para que esa dinámica del embudo hacia las bandas funcione, hay que entender lo que está pasando con los jugadores de ataque. La figura del extremo tradicional, el que vivía pisando la línea de cal para centrar, está casi en peligro de extinción. Hoy todo es pierna cambiada. Vemos jugadores que parten desde la banda, pero su objetivo real es trazar diagonales hacia el centro. Buscan asociarse, filtrar un pase o directamente disparar a puerta. Ese cambio es el que detona todo. Al abandonar la línea lateral para irse para adentro, el extremo deja un vacío inmenso a su espalda, y es exactamente ese vacío
donde se define si el sistema vive o muere. Si tenés hasta 7 jugadores en campo rival y no conseguís amplitud, no te sirve absolutamente de nada, porque el bloque defensivo rival simplemente colapsa hacia el centro y te cierra todas las puertas. Y acá es donde el carrilero se pone la capa de héroe, asume el protagonismo absoluto. Como los extremos van por dentro, los carrileros tienen la obligación innegociable de dar esa amplitud máxima. Tienen que estar pisando la línea de banda en el lado débil, obligando a la defensa contraria a estirarse. Y al hacer eso, transforman lo que parecía un esquema de 5 defensores en un arma hiperofensiva. Terminan jugando casi como extremos de la vieja escuela en el último tercio, pero con la carga de tener que regresar a formar la línea de 5 si se pierde el balón. Una exigencia física y táctica doble que nos lleva directo a los datos duros. El estudio del Sevilla Fútbol Club con Skill Corner analizó las grandes ligas europeas, con una muestra enorme. Encontraron que un 66% los equipos usan línea de 4 y un 34% opta por la línea de 3. Sigue dominando la línea de 4 en volumen, sí, pero hay un dato que resultó muy curioso. El sistema con mayor porcentaje de victorias en el estudio fue el 4-4-2 con un casi 60%. Interesante cómo esa estructura tan específica rinde tanto. Pero volviendo al debate estructural, el informe hace una comparación directa entre el lateral tradicional y el carrilero moderno. Visualmente, ambos corren por el mismo pasillo geográfico, así que uno pensaría que el desgaste es idéntico. Eso es lo que nos diría la intuición, pero los datos de intensidad muestran diferencias ligeras, aunque muy significativas, cuando la tecnología se aplica al rastreo. Y los carrileros tienen métricas levemente superiores en distancia total y en volumen de carrera. Y hay un punto donde ambas posiciones sufren igual, el famoso desdoblamiento. Esa carrera a máxima velocidad por la espalda del compañero. Ese tipo de esfuerzo es el que exige el mayor desgaste físico y la mayor velocidad máxima tanto del lateral como para el carrilero. Pero acá es donde se pone realmente interesante. El volumen bruto de carreras puede ser parecido, pero el propósito de esas carreras es de otro mundo. El destino final lo cambia todo. Según el informe, los carrileros promedian de 3 a 4 carreras de ruptura más por partido que los laterales. Rompen la línea defensiva con mucha más frecuencia. Y el dato verdaderamente revelador es lo que pasa dentro del área. Los carrileros promedian de 2 a 3 carreras más peligrosas para rematar centros por partido, mientras que los laterales no llegan ni a una sola. Una diferencia abismal en términos de producción ofensiva. Esto te explica por qué no alcanza con agarrar a tu lateral de siempre, ponerlo de carrilero y esperar que funcione. Necesitas otro perfil de jugador. Alguien con instinto de rematador, que sepa leer el lado ciego del defensor y atacar el segundo palo. Y esa intención no es fácil de encontrar en el mercado. Además, las fuentes mencionan algo importante. El estilo de juego del equipo potencia o limita al carrilero. En un estilo combinativo como el del Manchester City o el Real Madrid tenés posiciones largas y en campo contrario, entonces embotellás al rival. Y eso le da tiempo al carrilero del lado opuesto para llegar por sorpresa y meterse al área. En cambio, en un estilo directo como el Getafe o el Everton, todo es más rápido y la jugada termina antes de que el carrilero lejano tenga tiempo físico de cruzar 60 metros para rematar. La transición es tan fugaz que directamente no participa de la finalización y el ecosistema lo es todo para este jugador. Ahora, si ya entendemos cómo funciona esta maquinaria, la pregunta obligada es la contraria. ¿Qué pasa con los que tienen que enfrentarla? Porque hay que buscarle grietas. Y las vulnerabilidades del 3-5-2 son claras. Lo fascinante es que la mayor fortaleza del sistema es también su mayor debilidad y son los propios carrileros. Todo el andamiaje ofensivo depende de ellos. Si logras atraparlos fuera de posición cuando están proyectados en ataque, dejan espacios enormes en las bandas, auténticas autopistas a sus espaldas, porque los tres centrales tienden a estar agrupados en el centro y esa transición defensiva por los costados se vuelve el talón de Aquiles del sistema. Los documentos proponen soluciones súper prácticas. Jugar un 4-3-3 bien abierto puede ser el antídoto. Al fijar los dos extremos puros tocando la línea de cal desde el inicio, estirás a los tres centrales rivales, le creás un dilema geométrico terrible
y si sale bien, salen a marcar a la banda, dejan huecos gigantes en el medio. Si se quedan en el medio, el extremo recibe solo y es casi un jaque mate. También hay que ser inteligente con el balón, hay que evitar los balones largos, lógico, los tres centrales siempre van a tener superioridad aérea y te despejan todo, y tenés que apostar por pases rasantes, rápidos e incisivos, moverlos de lado a lado, y hay una última advertencia táctica muy severa. Ir a presionar muy alto sin una coordinación perfecta a una línea de 3 es un suicidio táctico. La línea de 3 está diseñada para absorber esa presión. Te invitan a subir y si te equivocás en un solo salto de presión, con un pase filtrado, te dejan enormes huecos letales en el centro del campo y te arman el contragolpe. Es así de simple y así de brutal. Para cerrar, con una recapitulación rápida, vimos cómo los carrileros pasaron de ser simples defensores laterales a ser dueños absolutos de la amplitud, máquinas de intensidad física y táctica, y como los datos duros demuestran que hoy son verdaderos finalizadores de jugadas dentro del área rival, todo esto está impulsado por la evolución líquida del juego. Y creo que toda esta información cambia la forma en que ven el partido el fin de semana. Al comprender la importancia de la amplitud, de la ocupación de espacios y las ventajas numéricas, cualquier persona puede leer el juego casi como un entrenador profesional. Empezás a entender el porqué detrás de cada rotación y en lugar de solo seguir la trayectoria de la pelota. Les dejo una pregunta para seguir pensando. Si los datos ya demostraron que este rol exige instintos de delantero para rematar y a la vez resistencia de un maratonista casi para cubrir toda la banda en una exigencia casi irreal, ¿estamos a punto de ver el nacimiento de una posición híbrida completamente nueva desde las academias juveniles? Digo, donde los pibes ya no van a ser entrenados para ser defensores o atacantes de forma aislada, sino especialistas universales de la banda desde los 10 años. ¿Una evolución total del biotipo del jugador es lo que se busca? Es una idea para que sigan rumiando por su cuenta. Porque el fútbol, como siempre, nunca deja de evolucionar. Nos vemos en el próximo capítulo de La Pelota Manda.